uno, excepto Bilbo, porque su rostro estaba lleno de tensión. Esto es imposible, esto es falso, Dan, en realidad quieres usurpar el trono. Thorin gritó enojado. Al escuchar la voz de Thorin, la decepción en los ojos de Dan se hizo aún peor. Con un suspiro, Dan dijo, has cambiado, Thorin, ya no eres el Thorin que conocí, te has vuelto como tu abuelo, te ha fascinado el oro de las montañas, has caído ante Thorin, ahora no eres digno de tener el corazón de la montaña. Eso es falso, ese no es el corazón de la montaña, es solo un accesorio hecho por ti para trazar el trono del rey, todo es falso. Thorin gritó histéricamente. Al ver la apariencia de Thorin, todos los enanos detrás de Thorin en la muralla de la ciudad mostraron la misma mirada de decepción. Al mismo tiempo, un cuervo voló hacia la montaña solitaria sin que nadie lo notara, y se paró en la puerta de la ciudad, mirando a Thorin que se estaba desahogando locamente, sus ojos estaban llenos de decepción. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 0, la 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 la, 0, la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 234 capítulo 273 Serpiente de tierra y guerra hace 629 días. Julian asintió y luego dijo, está bien, levántate, nosotros. Antes de que Julian terminara de hablar, se transmitió una enorme vibración desde el suelo, seguida de varios ruidos fuertes no muy lejos del sur. Julián miró hacia el sur y vio 5 criaturas enormes y feas saliendo del suelo, con una gran piedra en sus bocas parecidas a las de un pulpo. Serpiente de tierra. Julián murmuró, ha comenzado. Al mirar las 5 enormes criaturas feas con forma de tentáculos, Julián no solo estaba un poco angustiado, sino que si un tipo tan grande participara en la batalla, parecía que su propio lado no tendría un apoyo efectivo. Justo cuando Julian estaba pensando de esta manera, las 5 serpientes terrestres regresaron a los agujeros que cavaron una tras otra. Después de que las 5 serpientes terrestres regresaron, Julian vio cuán grandes eran los agujeros que cavaban estas 5 serpientes terrestres. Un gran agujero negro, cada agujero tiene más de 10 metros de diámetro. No mucho después de que las 5 serpientes terrestres entraran en el suelo, una fila de 10 orcos sin cola a la vista salió corriendo de cada agujero. En ese momento, Julian de repente sintió algo detrás de él. Antes de que Julian pudiera darse la vuelta, una voz ronca vino detrás de Julian, «Señor Julian, estoy aquí para informar». Al escuchar esta voz, Julian se dio la vuelta y vio a un hombre envuelto en ropa negra parado sobre una rodilla, arrodillado detrás de Julian, con la cabeza inclinada. Después de verlo claramente, Julian exhaló un suspiro de alivio y luego dijo, ¿informar qué? Los vestidos de negro bajaron la cabeza y dijeron, el general Bud nos envió asesinos para tender una emboscada a Ravenhill antes, y ahora Ravenhill ha sido ocupada por el señor Quasog. El general Bud nos pidió que regresáramos y les preguntáramos cómo lidiar con eso. Julian asintió y preguntó, ¿Azog te vio? El asesino duende negó con la cabeza y luego dijo, mi señor, confíe en nosotros, somos asesinos profesionales y escondernos es nuestra especialidad. Julian asintió, está bien, entonces escóndelo primero, y si alguien los mata más tarde, los ayudaré. Sí, mi señor. Después de asentir, el duende asesino desapareció de los ojos de Julian. Al mirar el lugar donde desapareció el duende asesino, Julian no solo chasqueó la lengua, es un profesional. Mientras decía eso, Julian se dio vuelta y miró hacia afuera de la puerta de la ciudad. En ese momento, el ejército de orcos de Azog ya se había apresurado, hacia la posición del ejército de elfos. Al mirar al ejército semiorco que se acercaba corriendo, Julian volvió a chasquear la lengua, como se esperaba de una máquina de guerra, el impulso es realmente fuerte, pero el número parece ser mucho más de 10.000. Después de todo, Julian le gritó a Dan,
Dan. Dan entendió, montó en su jabalí y corrió hacia su ejército de pies de hierro. Dan gritó en voz alta mientras el ejército de pies de hierro los perseguía: luchen, hijos de Turín, luchen, ahuyenten a esos demonios, volver al infierno. Al escuchar el grito de Dan, los 500 infantes pesados del ejército pie de hierro comenzaron a moverse desde la ladera uno tras otro y corrieron hacia el frente de los elfos uno por uno, formando una formación de batalla. Esto es lo que Gandalf le escribió hace un momento a Dan. Al mirar a los enanos que formaban una formación de batalla, Julian agitó su gran mano y luego dijo en voz alta: primero disparemos una ola de ballestas de viento para mostrar respeto. Al escuchar la orden de Julian, las 5 ballestas de viento que acababan de trasladarse al frente de la montaña solitaria fueron equipadas con flechas de viento especiales una tras otra y luego dispararon contra el ejército de orcos. 5 flechas de ballesta de viento con una longitud de 5 metros emitieron un zumbido y volaron hacia el ejército semiorco que cargaba hacia la formación de batalla enana. Las 5 flechas de la ballesta de viento cayeron con precisión en el ejército de orcos, y los finos cables de acero de las flechas de la ballesta de viento enrollaron una gran cantidad de orcos, causando 5 enormes brechas en el equipo de orcos originalmente ordenado en un instante. Pero no pasó mucho tiempo y el ejército de orcos bloqueó rápidamente la brecha. Al ver que la primera fila del ejército de orcos estaba a menos de 50 metros de la formación de batalla enana, Julian sacó su arma mágica y disparó una chispa roja a Beikong. Al ver las chispas rojas, el ejército de elfos se movió rápidamente. Los lanceros comenzaron a moverse hacia la formación de batalla enana, mientras que los arqueros restantes se dispersaron y se alejaron. La formación cuadrada original rápidamente cambió a una formación de semi-abanico. Al mirar al ejército de elfos transformado, Julian levantó la mano y vio otra chispa azul. Justo cuando el ejército semiorco estaba a punto de chocar con la formación enana, disparó un arco y una flecha desde el lado oeste del cañón, disparando en pedazos a los semiorcos del frente. Al mismo tiempo, los arqueros elfos de Thranduil también dispararon flechas a la formación orca. En un instante, los semiorcos que corrieron hacia el frente quedaron completamente muertos, y debido a que los semiorcos muertos bloquearon a los semiorcos que corrieron detrás, el ejército de semiorcos instantáneamente se volvió caótico y los semiorcos dispersos chocaron entre sí. Hubo un sonido de bang bang en el escudo del ejército enano, y luego la lanza que sobresalía de detrás del escudo apuñaló al semiorco que golpeó el escudo. Al mismo tiempo, Julian volvió a disparar chispas rojas al aire, y los paladines y caballeros bestia que habían estado emboscando toda la noche salieron en tropel del agujero hecho por Julian, aprovechando la inclinación de la ladera para acelerar hacia el ejército de orcos. Pasado. Los 3 carros traídos por el ejército del pie de hierro se quedaron detrás de la formación de batalla de los enanos. De repente, el ejército traído por Azog perdió el 30% del ejército, mientras que las bajas de Julián fueron menos de 100. Al mirar a su ejército que fue cortado sin sentido, el rostro de Azog mostró ira y crueldad. ¿Por qué los enanos tienen tanta caballería? Porque la distancia es demasiado grande. ¿Azog no puede ver a los paladines y los caballeros bestia? Es Goblin, y ordenó que el otro ejército comenzara a atacar River Valley Town. No pueden luchar en 2 frentes. A su orden, un orco comenzó a agitar su estandarte, mientras el otro semiorco tocaba su cuerno. Al ver la orden, la otra mitad de los semiorcos que no habían luchado comenzaron a moverse hacia River Valley Town, pero lo que no esperaban era que, antes de acercarse a las ruinas de River Valley Town, los arqueros largos del ejército de duendes dejados por Julian corrieran uno tras otro. Con la cuerda del arco completamente tensada, una lluvia de flechas se disparó hacia ellos, y el monstruo gigante que originalmente se usó para estrellarse contra la muralla de la ciudad también recibió un disparo en un colador y cayó al suelo con un gemido. Al ver el monstruo gigante que cayó antes de romper la muralla de la ciudad de Egu, Azog se sorprendió y se enojó. «Bastardo, ¿de dónde sacaron tantas tropas, esta escoria enana?»
Envía las bestias de guerra, ordenó Azog nuevamente. Al escuchar su orden, la bandera de comando volvió a ondear, la bocina volvió a sonar y, con un rugido, decenas de monstruos salieron corriendo del gran agujero perforado por la serpiente de tierra. Estos monstruos medían 5 metros de altura, aproximadamente del mismo tamaño que Ali. Algunos llevan armadura, otros llevan catapultas y parecen asesinos. PS, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. La 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 and la 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 la. La. Can you guys understand? This is ball, that's it. Almohadilla 235 Chapter 275, The End and the Silver Forest 629 days ago. Seeing the situation below, Julian turned to look at Bard. But, let your goblin cavalry regroup and go back to the hillside, ready to charge. As he said that, Julian poked his head out and shouted to the dwarves below, send out the chariot, let the chariot move back and forth within half the field, and fire the wind crossbow at random, move quickly. After receiving his order, Bard began to contact his goblin cavalry in a special way, while the dwarves under the city gate began to fire crossbow arrows and send out chariots, watching the giants rampant in the battlefield. Estrange, Julian raised his hand and gave Ali an order through the contract in his hand. Ali, who received the order, turned his head to the townspeople of Changhu and said, Master ordered you to approach the city gate, I'm going down to fight. The Changhu townspeople who received the order began to move towards the gate of Gushan. After the Changhu townspeople left, Ali raised the giant axe in his hand and roared, then rushed down. All those who stood in front of Ali, no matter whether they were half-orcs or giant monsters, were all wiped out by Ali. The half-orcs were either crushed or knocked into the air, while all the monsters were cut down. Seeing Ali showing off his might, Azeg gritted his teeth, and said immediately, send all the war monsters over there, and I'll make that big guy 09 tear himself apart. With the sound of the horn and the swing of the command flag, the giant monsters on the battlefield began to gather towards Ali. Azog thought very well, and wanted to use crowd tactics to overwhelm Ali, but the facts gave Azeg a hard hammer. There were 30 or 40 giant monsters, all of which were dealt with by Ali, and in less than 10 minutes, Ali almost killed a giant monster with his axe, but the giant monster's attack on Ali couldn't hurt Ali, so it caused the current situation where all the giant monsters were wiped out. Result. Looking at Ali who was roaring towards the sky, Azeg's teeth were itchy. What is this? Where did those dwarves find this helper? Boss, what should we do? Now even the giant catapult has been hacked with a monster on its back. We don't have enough strength to break through the defense of Higa town. A half-orc bowed and said. Hearing this, Azeg waved his arm with the blade angrily, and then said fiercely, let the earth snake join the battle, and let the earth snake eat up all these guys. Hearing Azeg's order, the half-orc said, no way, leader, this is our last ground snake. If these ground snakes are eliminated, it will be very difficult for us to fight and transport troops in the future, leader. Azeg glanced back at the half-orc who dissuaded him, said nothing, but directly swung the blade inserted in his arm and chopped off the half-orc's head, and then said angrily, order, let the earth snake go to war. The remaining half-orcs did not dare to disobey Azeg's order, so they had to blow the horn. With the sound of the horn, there was a violent vibration on the battlefield, and the 5 huge tentacle-like ground snakes that had disappeared had once again drilled their heads out of the ground, and used the part on the ground to grow longer and longer until they were completely drilled out. Az reached the height of Ravenling. Seeing the ground snake that came out of the ground, everyone on the battlefield was stunned, and the fighting sound stopped, only the ugly roar of the ground snake. Seeing the huge figure of the ground snake, all the half-orcs raised their weapons and cheered loudly, while the coalition army was silent. Gandalf said with an ugly face, these ground snakes, this. Thranduil didn't speak, but his face was also very ugly.
Al mirar la serpiente de tierra, que mide casi 100 metros de altura, Julian suspiró lentamente y luego dijo, déjame a estos grandes, pero después de que termine con estos grandes, puedo perder el conocimiento. Lo que suceda después, te lo dejo a ti, Gandalf. Mientras hablaba, sin esperar a que Gandalf y los demás respondieran, Indrian se convirtió en un cuervo y voló hacia esos lugares. Al ver a Julian desaparecer en el aire, Gandalf no se recuperó de la conmoción. ¿Cómo lidiar con esas serpientes terrestres? Thranduil, Bard y Thorin sacudieron la cabeza, expresando su ignorancia. Mientras todos adivinaban la puerta de la ciudad, Julián les dijo a todos la respuesta con acciones prácticas. Vi que el campo de batalla originalmente cubierto de nubes oscuras se aclaró repentinamente, pero por alguna razón, el cielo que debería haber estado despejado se volvió más y más oscuro hasta quedar completamente oscuro. Justo cuando todos se preguntaban, puntos de luz de estrellas repentinamente brillaron desde el cielo oscuro. Cuando salió, había más y más estrellas, y brillaron cada vez más hasta que todo el campo de batalla se iluminó intensamente. Todos los orcos iluminados por la luz de las estrellas gemieron de dolor. Por el contrario, todavía había elfos y enanos, y el duende de Bard se recuperó y las heridas en su cuerpo comenzaron a sanar. La gigantesca serpiente de tierra se retorcía dolorosamente bajo la luz de las estrellas, y no fueron pocos los semiorcos que fueron convertidos en pastel de carne por ella. Justo cuando Gandalf y los demás pensaron que todo había terminado, la luz de las estrellas en el campo de batalla comenzó a converger gradualmente hacia el centro del campo de batalla. En menos de 10 segundos, un gigante plateado del tamaño de una serpiente terrestre apareció en el centro del campo de batalla. Tan pronto como apareció en el escenario, sacó el cuchillo largo que tenía en la cintura y cortó a la serpiente de tierra que se retorcía por el dolor. Con el cuchillo en la mano, las 5 serpientes terrestres fueron decapitadas por el cuchillo largo que brillaba con una luz plateada, y 5 enormes cabezas cayeron al suelo. Hubo una explosión de grava y barro. Al ver las 5 enormes cabezas que cayeron al suelo y fueron cortadas por el gigante plateado, todos abrieron la boca. ¿Qué son estos? Bilbo preguntó sorprendido. Gandalf negó con la cabeza. Perdóneme por no poder responder a su pregunta, porque ni siquiera lo sé. 043. Esto es realmente sorprendente. Thranduil dijo con una sonrisa irónica. Mientras algunas personas hablaban, el gigante plateado en el campo de batalla se convirtió nuevamente en una luz plateada, y la luz plateada se convirtió en puntos de luz plateados y se esparció uniformemente por el campo de batalla. Sucedió una escena aún más sorprendente, los puntos de luz plateada cayeron al suelo uno tras otro. Los brotes de los árboles crecieron en la tierra teñida de rojo, y los cadáveres de orcos, monstruos gigantes y serpientes terrestres estaban todos envueltos en una luz plateada. Después de un tiempo, la luz plateada en el campo de batalla desapareció, y lo que deberían haber sido montones de grandes árboles plateados crecieron en lugares llenos de cadáveres, y los cadáveres de las 5 serpientes terrestres se convirtieron en 5 árboles gigantes con una altura de 50 metros. Mirando desde la puerta de la ciudad de Gusán, todo el campo de batalla ha estado cubierto por bosques plateados y se ve extraordinariamente hermoso a la luz de las estrellas. Al mirar el bosque plateado, Thranduil se arrodilló sobre una rodilla con entusiasmo, susurrando algo en lenguaje élfico, y en el campo de batalla, los elfos del bosque en el bosque plateado también hicieron el mismo movimiento que Thranduil. Mirando el bosque plateado, Gandalf abrió la boca varias veces para decir algo, pero no podía hablar. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 236 capítulo 276, El rey y el despertar hace 629 días.
Justo cuando todos estaban en shock, un grupo de luz plateada un poco más grande flotó desde el aire hasta la puerta de la ciudad. La luz plateada desapareció justo cuando aterrizó en la puerta de la ciudad, revelando a Julian dentro. Julián yacía tranquilamente en la puerta de la ciudad, inmóvil, con los ojos cerrados. Al mirar a Julian en este estado, todos estaban perdidos. Justo cuando todos tenían prisa porque no sabían cómo actuar, la gran cabeza de Ali asomó repentinamente por la puerta de la ciudad y dijo en voz baja, antes de que el maestro cayera en coma, dijo que usó demasiado poder para soportarlo. Por lo tanto, es posible que estés en coma por un tiempo y el resto te será entregado. La serpiente de tierra y los semiorcos aquí han sido completamente eliminados, y solo quedan los semiorcos de Gundava. Sorin, el maestro te dijo que las cosas que te dieron están listas para usar y Bart te enseñará cómo usarlas. Por cierto, el maestro también dijo que cuando termine la guerra, llévalo con Roselorien y la señora Galadriel sabrá qué hacer. Después de que Ali explicó, asomó la cabeza desde la puerta de la ciudad. Después de que Ali desapareció, Sorin se sacó 2 cuernos de los brazos, luego miró a Bud y le preguntó, «Esto es lo que me dio Julian, pero porque Julian solo dejó el nombre del accesorio, ¿y luego qué?» No dije nada. Bud tomó el cuerno de la mano de Thorin y lo observó por un momento, luego dijo, «Esto es muy similar al cuerno general Goblin, que me dio Lord Julian, la única diferencia es que el letrero aquí no es un duende, parece un enano». Bart le devolvió el cuerno a Thorin y dijo, «¿Es de alguna utilidad?», preguntó Thorin. «¿De qué sirve este cuerno que he hecho sonar y no ha pasado nada?». Bart asintió y luego dijo, «Imposible, Lord Julian me dio 2 cuernos de goblin generales ayer, y después de que lo soplé, un ejército de 5000 goblins apareció de la nada, y son extremadamente elitistas, por lo que parece, estos 2 cuernos deberían poder convocar un ejército». Gandalf reflexionó un rato y luego preguntó, «¿Cuándo tocaste este cuerno?». «Cuando regresé por primera vez a Lonely Mountain, cuando quería tratar con Smaug». Thorin respondió. Gandalf volvió a reflexionar por un momento y luego dijo, «Lo sé, porque antes caíste en el deseo de oro, por lo que no estabas calificado para usar este cuerno en ese momento, así que no pasó nada después de que lo usaste». «¿Calificación? ¿Qué calificación?», preguntó Thorin. Como dijo el maestro Julián, solo aquellos con el talento de gobernantes pueden usarlo. Bardo regresó. Al escuchar esto, Sorin se quedó en silencio, y después de un largo tiempo le pasó el cuerno que tenía en la mano a Bud y luego dijo, «Entonces deberías tocarlo, no creo que deba estar calificado para ser rey ahora, he hecho cosas imperdonables». Bud miró fijamente el cuerno que le entregó Sorin, se quedó atónito por un momento y luego dijo, «Es inútil, el maestro Julian dijo que una persona solo puede usarlo una vez y yo no puedo volver a usarlo». Al ver la vacilación en el rostro de Thorin, Gandalf sonrió y dijo, «Creo que ahora estás calificado, Thorin». Gandalf miró a Thranduil, «Completas el desafío del rey enano a Serenduil». «La promesa de Lord Randall», dijo y miró a Bart nuevamente, «has cumplido tu promesa con la gente del pueblo de Lone Lake Town, ahora eres el rey de la montaña, no hay duda de eso, Thorin Oakshield». Sorin miró a la multitud y Thranduil dijo de mala gana, «Has hecho algo que tus antepasados no hicieron, y admito que eres el rey de la montaña». Bart dijo, «Aunque nos trajiste a Smaug, también nos trajiste a Lord Julian, así que estoy dispuesto a honrarte como el rey de la montaña». Bart se inclinó levemente mientras hablaba. Sorin miró a las 2 personas frente a él, y antes de que Sorin pudiera hablar, una hermosa piedra preciosa brillando con brillo apareció frente a Sorin. Sorin no le prestó demasiada atención a la gema, sino que dirigió su atención a la persona que le entregó la gema. «Oh, Dan, hermano mío, por favor perdóname por esas cosas imperdonables que te dije». Thorin dijo sinceramente. Dan sonrió y dijo, «Eres un rey, hermano». Mientras hablaba, Dan metió la gema de Arcan en la mano de Thorin,
luego se arrodilló y bajó la cabeza. Después de que Dan se arrodillara, todos los enanos en la puerta de la ciudad se arrodillaron, mientras Gandalf, Thranduil y otros se inclinaban y saludaban. Thorin miró las acciones de todos con ojos rojos y luego levantó la gema Arken en su mano. Por alguna razón, la gema de Arken era tan brillante y brillante a los ojos de Thorin en ese momento, que Thorin de repente recordó las palabras grabadas en la parte superior de la puerta secreta hacia la montaña solitaria, que todos los enanos se unan en la luz del Arcón. Thorin dejó caer la mano que sostenía la joya y levantó el cuerno que Julian le había dado. Un día después, la batalla de la montaña solitaria terminó y el inconsciente Julián fue escoltado a Lothlórien por soldados pesados, acompañado por Gandalf, Bilbo, Legolas y Balin. Después de que todos llegaron a Lothlórien, el ejército de escolta de 3.000 personas de elfos, enanos y duendes del bosque regresaron a sus lugares originales. Celeborn y Galadriel pusieron a Julian en una habitación tranquila, y un grupo de elfos y Alí estaban apostados en la puerta. Después de contarles a Celeborn y Galadriel sobre la batalla de la montaña solitaria, ambos quedaron muy sorprendidos y le prometieron a Gandalf y a otros que cuidarían bien de Julian. Gandalf y otros esperaron en Lothlórien durante 3 meses completos, pero Julian estaba en coma y nunca vio que estaba a punto de despertar. Esperaron hasta el 4.º mes, y un cuervo de la montaña solitaria llamó a Bahrein. Después de regresar a la montaña solitaria, en el 5.º mes, Gandalf y Bilbo también se despidieron de Lothlórien. De esta manera, pasó el tiempo y pasaron los años, y 10 años después de la batalla de Lonely Mountain, Ross Raleigh, Chan Not, An, la plataforma en la cima de cierto árbol dorado. Acostado en la gran cama dorada, la garganta de Julian se torció y sus párpados también se movieron. Después de unos 10 minutos, Julian abrió los ojos. Después de comprobar el entorno circundante, estuvo seguro de que este lugar era un lugar extraño que no conocía. Después del ambiente, Julian levantó la colcha de su cuerpo y estaba a punto de levantarse, solo para descubrir que su cuerpo se sentía rígido en todas las articulaciones por alguna razón. ¿Cuánto tiempo he estado en coma? ¿Por qué me siento tan mal? Debo haber estado en coma durante 1 año. Julian se dio unas palmaditas en las articulaciones rígidas y doloridas de su cuerpo y se quejó débilmente. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, 0, la 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 la, 0, la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 237 capítulo 277, 10 años y Salazar. Slytherin hace 629 días. 1 año, te subestimas demasiado, has estado en coma durante 10 años. Al escuchar esta voz, Julián se dio vuelta y encontró a Yolanda parada frente a la puerta de la habitación mirándolo con una expresión de resentimiento en el rostro. Eres realmente increíble. Te atreves a utilizar el nuevo poder que acabas de obtener sin experimentar. ¿Sabes que si Atenea y yo no hubiéramos trabajado duro para mantener tu mundo espiritual se habría derrumbado hace mucho tiempo? La voz de Yolanda estaba llena de ira. Mirando a Yolanda que ardía de ira, Julian se rió entre dientes y luego rápidamente cambió de tema. Por cierto, no es tan grave como dijiste. ¿Cuál es el resultado final de la guerra? Yolanda le dio a Julian una mirada en blanco y luego le explicó a Julian: gana, el cuerno del rey enano, que le diste a Thorin convocó a un ejército de 10.000 enanos para Thorin, además de los 5.000 duendes de Bard. La Legión Lin eliminó fácilmente a los semiorcos de Gundava. Después de la guerra, te enviaron a Lothlórien según tus deseos. Entonces te quedarás aquí 10 años. Durante estos 10 años, el pacto se concluyó una vez más con los enanos, y Bard llevó a los habitantes de la ciudad de Chang'u a unirse al pacto. Por cierto, el bosque plateado que creaste con el poder de la luz de las estrellas, la tierra que Thorin también te fue dada,
Pero gracias a ti nunca ha sido despertada y se ha convertido en la residencia permanente de esos 820 elfos del bosque en Thranduil. Julián asintió, luciendo pensativo, mirando a Julián. Yolanda preguntó con curiosidad, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Julián negó con la cabeza, no es nada, dijiste que estuve en coma durante 10 años. Yolanda asintió, así es, ¿qué pasa? Parece que aunque su Sanoo se ha fortalecido, no se puede usar con frecuencia. Le tomó menos de 1 minuto permanecer inconsciente durante 10 años. Afortunadamente, la visión no decayó. Sin embargo, el precio es demasiado alto. 10 años de coma. Murmuró Julián con la cabeza gacha. ¿De qué estás murmurando, Susano? Preguntó Yolanda en voz alta. Julián negó con la cabeza, no es nada, le puse el nombre a mi truco hace 10 años, nada. Yolanda asintió, oh, pero no hables de Julián, aunque las secuelas de tu movimiento no son pequeñas, pero el poder tampoco es pequeño. Algo tan grande fue cortado con una sola espada y también creó un bosque plateado tan grande que es casi como un dios. No es tan exagerado, por cierto, ¿qué pasa con Atenea? ¿Por qué no la sentí? Parece que ella no está en mi mundo espiritual, ¿a dónde fue? Preguntó Julián. Tan pronto como Julián mencionó a Atena, Yolanda inmediatamente se interesó y luego dijo, adivina, ¿qué crees que está haciendo Atena ahora? Julián puso los ojos en blanco y luego dijo, no puedo adivinar, no vendas la demanda, solo dilo. Al mirar la apariencia de Julián, Julián dijo con una cara apagada, y eres realmente aburrido, bueno, déjame decirte. Julián asintió, por supuesto que lo recuerdo, esto me pasó ayer, ¿qué pasa? ¿Hay alguna ganancia? Yolanda dijo con cara misteriosa, por supuesto que tengo, no solo tengo, sino que la cosecha también es grandiosa. ¿Qué ganas? Dímelo rápido. Preguntó Julián apresuradamente después de ser excitado por Yolanda. Yolanda tosió fingiendo y estaba a punto de hablar, pero antes de que Yolanda pudiera hablar, la voz de Atena llegó desde la puerta, oh, estás despierta. Al escuchar la voz de Atena, Julián giró la cara, pero como el giro fue demasiado fuerte, los músculos rígidos se vieron afectados y Julián sonrió de dolor. Al ver la sonrisa de Julián, Atena se acercó a Julián, una luz verde brilló en su mano, y luego un poder mágico que contenía fuerza vital pura se vertió en el cuerpo de Julián desde la mano de Atena, y con la luz verde, el poder mágico surgió a través del cuerpo de Julián, y los músculos que habían estado rígidos debido a estar en coma durante 10 años y no se habían movido comenzaron a suavizarse continuamente y finalmente se volvieron flexibles. Julián movió sus articulaciones y, ajae, todas las partes de su cuerpo, y luego agradeció a Atenea con cara cómoda, pero antes de que Julián pudiera decir gracias, un joven de cabello verde hasta la mitad apareció de repente en la puerta. El rostro del hombre tenía una expresión extremadamente indiferente, parecía hielo que nunca se derretía en todo el año, exudando un aliento frío, pero después de observar al hombre con atención, Julián sintió una ola de frialdad en el rostro del hombre por alguna razón. Sensación familiar, ¿eh? ¿Por qué hay un sentimiento familiar? Al parecer, al ver la mirada de Julián, el hombre miró a Julián y, después de mirarlo por un momento, dijo, hola, joven. Al escuchar a este hombre que no era unos años mayor que él llamarlo joven, Julián se sintió un poco incómodo, ¿joven? Pareces unos años mayor que yo, ¿no? Dijo Julián. El hombre no respondió a la pregunta de Julián, sino que caminó hasta el alféizar de la ventana y se sentó, luego abrió el libro que tenía en la mano y lo leyó, mientras Atena salió de la habitación, se dio la vuelta y le dijo a Julián antes de irse, llamaré a Galadriel y a los demás. Luego se fue. Al ver a Atenea irse y al hombre sentado en el alféizar de la ventana leyendo un libro, Julián miró a Yolanda con un signo de interrogación en el rostro y preguntó, ¿qué está pasando? Yolanda miró al hombre sentado en el alféizar de la ventana y luego dijo, esto es de lo que estoy hablando, Salazar.
Slytherin. Al escuchar las palabras de Yolanda, Julián se quedó desconcertado por un momento y luego exclamó, «¿Eh?». La voz de Julián sobresaltó a Yolanda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yolanda miró a su alrededor y, al no encontrar nada malo, giró la cabeza, le dio a Julián una mirada pálida y le dijo, «¿Cómo diablos te llamas?». Da miedo. 17. Hombre, no, Salazar. Slytherin se volvió para mirar a Julian debido a la exclamación de Julian y dijo, «¿Qué pasa? ¿Es difícil aceptar que soy Salazar Slytherin?». Julian se quedó atónito por un momento, y después de aproximadamente un minuto, sonrió irónicamente, «No, me sorprendió escuchar que viniste aquí, pero como el centauro no regresó, pensé que no llegaste. Aquí, no esperaba que realmente llegaras, no, ¿por qué sigues vivo?». El Slytherin miró a Julian antes de continuar mirando su libro, sin responder a la pregunta de Julian. Yolanda explicó las dudas de Julián. «Sabes, el ritmo del tiempo en los dos mundos es diferente, así que más los 10 años que estuviste en coma, Salazar solo ha estado aquí durante 12 años. En otras palabras, Salazar es más rápido que nosotros. Pero ha pasado menos de un año desde que llegué a este mundo». Almohadilla 238 capítulo 278 Slytherin y Moria hace 629 días. En otras palabras, Salazar llegó poco más de un año antes que nosotros. Al escuchar esto, Julián se quedó desconcertado por un momento y luego dijo, «La diferencia horaria es demasiado grande, allá lo enviaron 1000 años antes que nosotros, pero aquí solo llegó un año antes que nosotros, ¿qué tontería?». El tiempo es algo maravilloso. No he investigado mucho al respecto, pero Ravenclaw sí ha investigado mucho al respecto. Dijo Salazar mientras pasaba las páginas del libro. Al escuchar esto, Julian asintió, «Eso es cierto, el tiempo es algo difícil de alcanzar, pero no debería importar si te llamo Slytherin». Después de obtener la aprobación de Slytherin, Julian continuó, «Slytherin, ya que llegaste un año antes que yo, ¿por qué no fuiste a buscar a Gandalf o Saruman?». Olvidar. La suave voz del Slytherin bloqueó todo lo que Julian estaba a punto de decir. Julian se atragantó con las palabras de Slytherin, «Olvídalo, les mentiste a los fantasmas, ¿puedes olvidar esto?». Julian no dijo esta frase. Yolanda vio la incredulidad en el rostro de Julián, así que dijo, «Realmente lo olvidé, Atenea me dijo que cuando conocí a Salazar por primera vez, Salazar ni siquiera la conocía, y fue el recuerdo que Atenea ayudó a Salazar a recuperar». Es extraño decirlo, Salazar solo olvidó porque vino aquí, todavía recuerda todo lo demás. Julian estaba desconcertado, «Simplemente olvidé por qué vine aquí, así que estoy un poco confundido». Con la fuerza de Slytherin, ¿quién puede borrar su memoria? ¿Podría ser Manbe?, pensó Julián. Justo cuando Julian estaba a punto de preguntarle a Slytherin sobre algunos detalles, la voz de Celeborn llegó desde la puerta, «Gracias a Dios, finalmente te has despertado. Mucho tiempo sin verte, sin Liam Wallace». Al escuchar la voz de Celeborn, las dudas en el rostro de Julian desaparecieron instantáneamente, y luego giró la cabeza para mirar hacia la puerta con una sonrisa en su rostro, y vio a Celeborn y Galadriel mirándolo con una sonrisa en sus rostros. «¿Cuánto tiempo sin vernos? Bueno, para ustedes sí, para mí solo llevamos 3 o 4 días separados», dijo Julián en broma. Julian se levantó de la cama y les dijo a los dos, «Vamos, creo que debería entender lo que pasó en los últimos 10 años, vamos a hablar». Celeborn y Galadriel se miraron y Galadriel dijo, «Está bien, entonces vayamos al pasillo a hablar». Después de todo, Galadriel y Celeborn salieron primero de la habitación. Julian giró la cabeza para mirar a Yolanda, Atena y Slytherin y dijo, «Esperen aquí un rato, yo iré al caso médico». Después de terminar de hablar, Julian siguió a Celeborn y Galadriel hacia otro árbol dorado y llegó a la sala de reuniones.
Después de que los tres se sentaron, Celeborn contó todas las cosas que sucedieron durante el coma de Julián durante los últimos 10 años. Lo leí de nuevo, desde los elfos hasta los enanos, y desde los enanos hasta los humanos, y le informé a Julian todo lo que sucedió en todo el mundo de la Tierra Media en 10 años. Es decir, el pacto entre enanos y elfos se ha concluido nuevamente, pero los humanos todavía están desordenados, ¿verdad? Julián concluyó sucintamente. Galadriel asintió y respondió, tienes razón al decir eso. Bueno, reflexionó Julián por un momento, ¿cómo está Aragorn ahora? Aragorn, el heredero del rey de Gondor, preguntó Galadriel. Julián asintió, sí, ese es él, al que le gusta ya. Galadriel sonrió y dijo de inmediato, ese niño de hecho ha crecido mucho, pero todavía es demasiado pequeño para estar calificado para el puesto de rey, pero de hecho ha experimentado mucho en los últimos 10 años. Julián asintió, ¿qué pasa con Gandalf? ¿Qué ha estado haciendo Gandalf durante 10 años? Julián volvió a preguntar. Galadriel negó con la cabeza, Mithrandil no tiene un lugar fijo y nadie sabe lo que está haciendo. ¿Qué pasa con Thorin? Además de la alianza con los elfos, ¿hay alguna otra noticia sobre Thorin? El rey de los enanos, hay muchas noticias sobre él, pero las últimas noticias son muy inquietantes. Dijo Galadriel con una cara triste. ¿Qué noticias pueden hacerte sentir incómodo? Preguntó Julián con curiosidad. Según las noticias de Thranduil, Thorin quiere recuperar Khazad-dûm, es decir, las minas de Moria, y ya ha comenzado a enviar mano de obra. La noticia llegó hace 2 días, dijo Cailan Trier con cara de preocupación. Cero, buscando flores. ¿Las minas de Moria? ¿Las minas ricas en Mithril? Preguntó Julián. Galadriel asintió, sí, hay una gran cantidad de Mithril en la mina Moria y no se ha extraído después de miles de años de extracción. Julián asintió, bueno, eso es bastante bueno, pero recuerdo que en la Segunda Era, el Balrog, el sirviente de Morgoth, parecía estar escondido en Moria. Eso es lo que nos preocupa. Los enanos han cavado demasiado profundo y, tarde o temprano, el Balrog se alarmará. Una vez que el Balrog despierte, será una catástrofe para la Tierra Media. Dijo Celeborn. Al escuchar esto, Julián asintió, eso es un problema, pero si se extrae el Mithril de Moria, puede fortalecer la fuerza de la alianza, ¿no acabas de decir eso? El poder de Mordor está despertando. Si no aumentamos nuestro propio poder lo antes posible, cuando el poder de Mordor se recupere por completo, creo que seremos muy pasivos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Galadriel. Bueno, ¿a qué me refiero? Hay que minar Moria, pero como lidiar con el Balrog es un gran problema. Bueno, iré a la montaña solitaria de inmediato y lo discutiré con Thorin, dijo Julián. Galadriel y Celeborn se miraron y luego Galadriel respondió de mala gana, tiene que ser así. Julián asintió, está bien, entonces sin más preámbulos, me iré ahora. Mientras Julián escuchaba, Galadriel miró a Julián con extrañeza, ¿qué pasa? Julián dijo con una sonrisa irónica, es porque estoy trabajando duro, me acabo de despertar y, de verdad, ¿me voy a hacer un viaje largo? Al escuchar la queja de Julián, Galadriel y Celeborn se rieron, está bien, no te quejes, enviaré al águila para sujetar a Thorin primero, no necesitas estar tan ansioso. Al escuchar esto, Julián asintió, bueno, entonces no puedo llegar demasiado tarde, ¿qué te parece? Saldré temprano mañana por la mañana. Después de terminar de hablar, Julián se dio la vuelta y salió del pasillo. Celeborn y Galadriel miraron la marcha de Julián, ambos tenían sonrisas en sus rostros. Almohadilla 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 239 capítulo 279 Arven desaparecido hace 629 días. Después de regresar a su habitación, Julián terminó de hablar con Yolanda, Athena y Slytherin, y les preguntó a los tres, ¿se quedarán aquí o irán conmigo a la montaña solitaria?
Yolanda saltó frente a Julian y dijo, por supuesto que estoy contigo, estoy cansada de quedarme en Roslorian durante los últimos 10 años y estoy planeando salir a tomar un respiro. Al escuchar esto, Julian asintió, luego miró a Athena y Slytherin y preguntó, entonces, ¿qué pasa con ustedes dos? ¿Deberían quedarse aquí o ir a la montaña solitaria conmigo? Al escuchar la pregunta de Julian, Athena miró a Slytherin que estaba leyendo un libro y dijo, iré contigo, deja que Slytherin se quede aquí. Al escuchar la respuesta de Atenea, Julian le dirigió a Atenea una mirada inquisitiva. Después de recibir la mirada, Athena respondió, cuando Slytherin viajaba, se vio afectado por la turbulencia del tiempo y el espacio. ¿No es que el 140 solo causa? Tiene amnesia y su condición física no es muy buena. Lo he estado recuperando durante 10 años. Aunque parece estar bien ahora, todavía no puede hacer ejercicio extenuante, así que déjelo criar aquí. Al escuchar esto, Julian asintió, así que ese es el caso. Si ese es el caso, entonces déjelo cultivar aquí y los tres perderemos. Yolanda y Athena asintieron con la cabeza. Después de explicar, Julian salió de la habitación y se preparó para dar un paseo en Roseloriano. Después de todo, llevaba 10 años acostado. Aunque no tenía ningún sentimiento real, Julian todavía quería caminar en Roselorian. Justo cuando Julian caminaba bajo el árbol, un rostro familiar se acercó a él. «Oh, buenos días, Arwen». Fue Arwen, la hija del rey Elrond, nieta de Galadriel y Celeborn, quien vino a su encuentro. Arwen se sorprendió cuando escuchó las palabras y luego, inconscientemente, levantó la cabeza para mirar hacia el cielo. Justo cuando estaba mirando, Arwen recobró el sentido, luego puso los ojos en blanco hacia Julian y dijo: «Ya es tarde, y en unas horas oscurecerá. ¡Qué buenos días! Eres realmente increíble, llevas 10 años durmiendo». Julian se rascó la cabeza y luego dijo con expresión de vergüenza: «No es culpa mía, si es posible, no quiero dormir tanto tiempo, pero afortunadamente, mi tiempo está estancado aquí, de lo contrario, ¿no te habrías convertido ya en tío?». Ah. Al escuchar esto, Arwen se sorprendió. «¿Por qué tu tiempo está estancado? ¿Sigues aquí?». «No es nada, tengo un acuerdo con los dioses aquí, mi tiempo aquí es estático, olvídalo, ¿por qué decirte esto? Por cierto, ¿cómo están tú y Aragorn?». Julian miró chismes con Arwen. Arwen no podía soportar la mirada de Julian, dudó y no respondió con el rostro sonrojado. Aunque Arwen no obtuvo una respuesta, pero al observar la apariencia de Ya, Julian también adivinó lo mismo, porque la apariencia actual de Ya no es diferente de la apariencia tímida de Hermione y los demás. Pensando en Hermione, la expresión originalmente burlona de Julian se atenuó instantáneamente. No sé cuánto tiempo ha pasado en el mundo de Harry Potter después de caminar tanto. Las extraño mucho, Hermione, Anne, Vanessa y Luna. Pensando en ello, Julian caminó lentamente hacia un árbol dorado y se sentó, luego miró al cielo. «Realmente espero que estén bien». ¿Quién está bien? Arwen se acercó a Julian con curiosidad y le preguntó. Julian negó con la cabeza, luego continuó mirando al cielo, mirando el sol que se movía lentamente hacia el oeste. Julian de alguna manera tuvo ganas de llorar, fue una sensación repentina de que estaba muy solo. Y luego las personas que estaba cerca, la sensación de no tener a nadie a su lado, como si fuera abandonado por el mundo de repente. Pensando en los rostros sonrientes de Hermione y los demás, al pensar en ello, las comisuras de los ojos de Julian se humedecieron. Al ver lágrimas en las comisuras de los ojos de Julian, Arwen no dijo nada, sino que se quedó en silencio detrás de Julian. Después de un rato, Arwen cantó un poema. La idea principal del poema era el hombre valiente que salió de casa, vagaba afuera, luchando solo contra el mal y finalmente murió solo. El poema abarcaba toda la vida del valiente, por lo que también era muy largo. Después de que Arwen terminó de cantar, quedó completamente oscuro.
Después de que Arben terminó de cantar, Julian se despertó lentamente del aturdimiento y dijo con voz ronca, ¡qué canción tan hermosa y desolada! Esta canción trata sobre la vida de un héroe y siento que tú eres igual a este héroe. Arben explicó. ¿Cómo que, solo? Julián dijo aturdido. En realidad, no tienes por qué sentirte tan solo. Eres un mago de la luz de las estrellas y el elegido por los dioses. Puedes elegir una mujer que te acompañe. Dijo Arben. Arben, después de todo, esta no es mi casa. Me iré tarde o temprano. Cuando me vaya, ¿qué pasará con la persona que me acompañó? No puedo decepcionar a los demás. Además, tengo un amante y todavía me están esperando, dijo Julián. Al escuchar esto, Arben asintió, ¿es así? Entonces ella, tu amante, debe ser muy hermosa y encantadora, y puede hacer que la aprecies tanto. Julián asintió y luego dijo, sí, en verdad son muy hermosos y encantadores. Al decir esto, los rostros de Hermione, Vanessa, Anne y otros pasaron por la mente de Julián uno por uno. Oye. ¿Qué haces aquí? Te he estado buscando toda la tarde, Julián. Justo cuando Julián estaba pensando en las chicas, de repente una voz vino desde atrás, era Yolanda. Hermana Yolanda. Arben llamó honestamente. Al escuchar la voz de Arben, Yolanda sonrió levemente y luego volvió a preguntar, Arben, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? ¿Podría ser que Julián les mostró amor y fue rechazado por ustedes? Las lágrimas húmedas, y Ubanmu se rió. La tímida Arben, quien fue molestada por las palabras de Yolanda, se sonrojó y se escapó, dejando solo a Yolanda y Julián en la escena. Julián se puso de pie y le dio a Yolanda una mirada pálida, y luego dijo, ¿de qué estás hablando? Solo tengo a Aragorn en mi corazón, ¿no estás buscando problemas? Entonces, ¿qué estás haciendo? Todavía estás llorando. Vamos, dímelo. Yolanda parecía muy interesada. Al mirar la aparición de 2.6 Yolanda, Julián volvió a poner los ojos en blanco y luego dijo en tono nostálgico, los extraño. ¿Quieres dormir? Yolanda respondió inconscientemente e inmediatamente entendió, oh, esas niñas que mencionaste. Julián asintió, sí, los extraño, los extraño. Al ver a Julián así, la expresión burlona en el rostro de Yolanda desapareció y fue reemplazada por una expresión extremadamente gentil. Justo cuando Yolanda quería consolar a Julián, solo escuchó dos paps. Yolanda volvió la vista hacia el lugar de donde provenía el sonido y descubrió que había dos marcas de bofetadas más en los lados izquierdo y derecho de la cara de Julián. Por desgracia, el señor Stanley se ha ido y nunca veremos a Zoe Osman en futuras películas de Marvel. Que el viejito esté a salvo en el cielo. Almohadilla 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 240 capítulo 280 cena y charla secreta hace 629 días. ¿Qué quieres decir con que está bien abofetearte? Yolanda miró sorprendida a Julián. 3. Al escuchar esto, Julián le dio a Yolanda una mirada en blanco y luego dijo, ¿de qué estás hablando? Quiero ser espiritual, ¿cómo puedo abofetearme por nada? Después de hablar, Julián se levantó y se estiró, respiró hondo y dijo, anímate, las cosas aquí aún no terminan, puedo regresar cuando todo aquí termine, Hermione, Vanessa, Luna, espérenme. Gritó Julián. Al escuchar lo que gritó Julián, Yolanda se quedó desconcertada por un momento, luego se rió y maldijo, ¡qué cabrón! Después de terminar de hablar, Yolanda se dio la vuelta y caminó detrás. Mientras caminaba, se escuchó la voz, vamos, es hora de comer, Galadriel y los demás han preparado una gran cena. Al escuchar esto, el rostro de Julián se sorprendió gratamente al principio, y luego su rostro se llenó de disgusto, oh, la cena de los elfos, no hay series de carne en la vida diaria. Entonces te refieres a no comer 09. Yolanda se quedó quieta, se dio la vuelta y preguntó, si no quieres comer,
puedo regresar y decirle a Galadriel que no necesito preparar tu porción. ¿Qué te parece? Al escuchar lo que dijo Yolanda, Julián se apresuró a acercarse a Yolanda y dijo con firmeza, no es bueno comer carne, es aceitosa y grasosa y daña a los seres vivos. ¿Qué tipo de carne comes de todos modos? Las plantas no sienten dolor, por lo que es mejor comer frutas y verduras. Al ver la apariencia de Julián, Yolanda lo miró en blanco, luego se dio la vuelta y abandonó el lugar nuevamente, mientras Julián lo alcanzaba apresuradamente, y las figuras de los dos desaparecieron gradualmente en el borde de Roselorian, dirigiéndose hacia Roselorian. Vaya a donde la luz central sea más cálida y brillante. La cena no fue muy larga, porque solo asistieron unas pocas personas, Galadriel, Celeborn, Arwen, Julián, Yolanda, Athena, Slytherin, y Ali que estaba sentada en el suelo. Una hora más tarde, terminó la cena y Julián y los demás regresaron a su residencia. Después de regresar a la residencia, Julián detuvo a Slytherin, vayamos juntos. El Slytherin al que llamaron miró a Julián, luego dejó el libro que tenía en la mano, se levantó y salió por la puerta. Julián no dijo mucho, pero también salió, y Yolanda y Athena que se quedaron atrás se miraron y Yolanda preguntó con sospecha, ¿lo viste? Athena negó con la cabeza y luego dijo, no lo sé, pero Julián es bueno en pociones, así que no parece extraño. Yolanda asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa en su rostro, estoy realmente preocupada por el desarrollo posterior del asunto, debe ser muy interesante. Los dos caminaron bajo un árbol dorado de los Lorianos, Slytherin se detuvo, miró a Julián, dime, ¿qué quieres decir? Julián siguió la luz de las estrellas, miró a Slytherin con atención y después de mucho tiempo dijo, ¿eres realmente un Slytherin? Al escuchar la pregunta que iba directo al grano, Slytherin miró a Julián, ¿por qué preguntas eso? Slytherin no mostró ninguna mirada inapropiada debido a la pregunta de Julián, pero respondió con cara plana. Julián no respondió la pregunta de Slytherin de inmediato, sino que rodeó a Slytherin 2 veces, luego señaló sus ojos con su mano derecha y dijo, mis ojos me dijeron eso. Slytherin se giró para mirar a Julián, que tenía la luz de las estrellas en sus ojos, y dijo después de un largo rato, ¿eso es todo? Julián asintió, es solo esto, de lo contrario, ¿qué más podría ser? Slytherin asintió, pero no dijo nada, los dos guardaron silencio por un momento, Slytherin preguntó, ¿tienes curiosidad por saber quién soy, mi verdadera identidad? Slytherin usó la lengua Parcel, y después de preguntar, Slytherin murió. Miró fijamente a los ojos de Julián, como si quisiera ver algo en sus ojos. Sin embargo, para sorpresa de Slytherin, Julián no continuó preguntando, sino que negó con la cabeza y luego respondió en el mismo lenguaje de serpiente, no, en realidad, no tengo mucha curiosidad, todo lo que necesito saber es que tú eres Elec. Mientras Yolanda y Athena reconozcan a los descendientes de sí, solo quiero saber una cosa. ¿Qué? Slytherin frunció el ceño y luego preguntó, ¿qué quieres saber? Julián miró a Slytherin a los ojos y preguntó con seriedad y firmeza, ¿puedo considerarte mi socio? Slytherin se sintió un poco incómodo al ser observado por la mirada de Julián, y luego giró su cabeza hacia un lado, preguntándose si era una ilusión. Julián parecía estar plano y siguió la luz de las estrellas para ver que el rostro de Slytherin parecía tener un ligero sonrojo. Después de un momento de silencio, Slytherin respiró hondo y luego respondió con tono firme, sí, tú y yo venimos del mismo mundo, y por el mismo propósito, somos compañeros. Ya está, asintió Julián, está bien, entonces no tengo dudas, vámonos, regresemos y descansemos, mañana voy a dar una larga caminata. Slytherin asintió y luego caminó hacia adelante. Después de dar 2 pasos, Slytherin de repente se quedó quieto, giró la cabeza para mirar a Julián y preguntó, quiero saber, ¿cuál es el punto de esta conversación esta noche? Importancia.
Julian miró al Slytherin que giró su cuello en un ángulo de 180 grados, y 203 se sorprendió al principio, luego se recompuso y respondió, no es nada, solo confirmar tu voluntad, eso es todo. Slytherin miró a Julian y asintió con la cabeza durante un largo rato. Al mirar la apariencia